Muy bien, ahora sí, buenos días. Como les decía, mi nombre es Raciel Farid Sanabria Sandí y yo voy a ser el profesor del curso de análisis de incertidumbres, ¿verdad? El cual, pues, vamos a estar recibiendo en el horario que está en la guía de horarios, ¿verdad? Un poco ahí como para irnos poniendo al día, ¿verdad? En cuestiones básicas. Este curso es de carácter semipresencial, es semipresencial. El asunto está en que por disposición justamente de la rectoría, de aquí hasta el 8 de abril, dado que este es un curso teórico, no se admiten sesiones de carácter presencial. Entonces, de aquí hasta el 8 de abril, este curso se estará impartiendo de manera virtual en el horario que ustedes tienen ahí justamente en la guía de horarios. Y a través de este vínculo que yo les he estado enviando, ¿verdad? Sobre la plataforma Zoom. Entonces, también para que lo tengan anotado. Entonces, eso en primer lugar. Nosotros vamos a estar aquí conectados 2 horas, de 7:30 antitos de las 9:30, ¿verdad? Con un pequeño receso que vamos a hacer más o menos después de 1 hora, para que lo tengamos en cuenta por ahí. Eh, y no sé si hay alguna pregunta en general antes de ver el programa. ¿Algo que quieran decir? ¿Todo bien? Ok, entonces voy a compartirles a ustedes entonces el programa. Todo lo que es la documentación del curso va a estar disponible en el TEC Digital. Básicamente todas las presentaciones, los videos yo se los voy a facilitar de las lecciones. En general, bueno, todo va a estar disponible en el TEC Digital. Entonces, vamos a empezar viendo el programa del curso. ¿Me confirman que lo puedan leer por ahí? ¿Lo ven Sí, ahí profe, todo? todo ¿Sí? bien. Sí, profe. Muy bien, entonces vamos a ver, ahí lo pueden ver, ¿verdad? Este es el programa del curso. El programa del curso ya se encuentra ahí en el TEC Digital. El curso es análisis de incertidumbre. Vamos a verlo rápidamente. Es un curso teórico en modalidad de enseñanza semipresencial y pide como requisitos el curso de diseño de experimentos que yo esperaría que todos ustedes ya lo eh, hayan cursado y lo hayan aprobado, ¿verdad? Eh, Como objetivo general del curso, ¿verdad? Al finalizar este curso, el estudiantado será capaz de analizar las fuentes de incertidumbre asociadas a un amplio espectro de mediciones para la correcta expresión de la incertidumbre de medida, de acuerdo con el documento que llamamos GUM, del cual vamos a hablar justamente en los próximos minutos, ¿verdad? Tenemos 4 objetivos específicos. El primero, categorizar diversas fuentes de incertidumbre tipo A y B. El segundo es aplicar modelos de cálculo de incertidumbre para la determinación de incertidumbre combinada y expandida. El tercero es el análisis de modelos de cálculo de incertidumbre y procedimientos aplicados a laboratorios de ensayo y calibración. Y el cuarto es sintetizar la incertidumbre en un reporte de laboratorio, ¿verdad? Y ahí ustedes pueden ver los contenidos que se van a desarrollar, ahí están cada uno desarrollado, digamos, está cada uno detallado con la cantidad de horas que vamos a estar proponiendo para cada temática. Vamos a empezar con lo que es la parte de conceptos básicos de metrología y estadística, que justamente vamos a iniciarlo el día de hoy, ¿verdad? Luego hablaremos de lo que es la formulación y estimación de incertidumbre, la etapa de cálculo, la determinación de incertidumbre expandida, el reporte y estudios de casos de estimación de incertidumbre. Entonces a eso le vamos a dedicar también bastante tiempo por ahí. En lo que es la metodología, pues básicamente para el desarrollo del curso se propone incorporar diferentes tecnologías de información que permitan llevar a cabo un curso de forma semipresencial. Se trabajará mediante una metodología que incluirá al menos el 50% de todas las sesiones en modo presencial. Ese 50%, chicos, aplica a partir de que nos habiliten después del 8 de abril la presencialidad. De momento, el curso es totalmente virtual, o sea, de manera remota, para que lo tengan en cuenta por ahí hasta el 8 de abril, que esperemos los nuevos lineamientos que nos vaya a dar el TEC, ¿verdad? Y, por otro lado, las sesiones virtuales no serán más del 50% de las sesiones en la modalidad semipresencial. De momento sí es totalmente virtual. Se van a realizar en forma sincrónica a través de la plataforma Zoom, ¿verdad? En caso que se presenten circunstancias especiales, como en el caso de esta que tenemos en este momento, asociadas a la situación sanitaria de nuestro país, podría limitarse la posibilidad de realizar lecciones presenciales. Eso es importante indicarlo porque a pesar de que el curso se aprobó de manera semipresencial,
siempre no está totalmente en mis manos permitirles a ustedes justamente que vengamos a sesiones presenciales. Personalmente yo considero que las sesiones presenciales son mejores, se aprovecha mejor, pero de momento no podemos hacerlas sino hasta nuevo aviso. Entonces yo les voy a estar manteniendo al tanto al respecto. Las 4 horas de clases semanales incluyen clases sincrónicas. Eso es muy importante, chicos. Nosotros vamos a tener clases sincrónicas todas en este mismo horario. Yo, digamos, siempre voy a solicitarles que hagan un esfuerzo por tratar de conectarse siempre a esta hora, de 7:30 a 9:30. Yo creo que parte, digamos, de que el curso tenga éxito y que ustedes aprendan, que es lo que yo quiero justamente, que ustedes aprendan de incertidumbres y que aprendan bien, es poder tener una metodología de trabajo y un compromiso tanto de mi parte como de ustedes. Entonces, de mi parte siempre voy a estar dando las sesiones de manera sincrónica en este horario, ¿verdad? De 7:30 a 9:30, tal como lo establece el TEC. Este curso, por la naturaleza del curso, es un curso de carácter teórico, pero de carácter teórico práctico, digámoslo así. Por lo tanto, se van a asignar tareas. Este curso tiene tareas todas las semanas. Todas las semanas ustedes tendrán tareas. ¿Por qué? Porque esta es la forma en que ustedes van a aprender del tema de estimación de incertidumbre, ¿verdad? Entonces, vamos a asignar tareas. Va a haber un mínimo de tareas, como ahorita lo vamos a ver, que son 7 tareas, pero la idea es dejar tareas semanales, ¿verdad? Y las demás actividades que estaremos dejando en el TEC Digital. Además, ustedes para este curso van a desarrollar un proyecto de carácter práctico. Entonces, eso lo vamos a ir hablando después de que hagamos el primer parcial, pero básicamente es tomar un problema práctico de estimación de incertidumbres y generar todo lo que es un presupuesto de incertidumbres y un análisis de incertidumbres. Es posible que para poder desarrollar ese problema, ustedes tengan que tomar datos experimentales o hacer algún tipo de investigación y presentar un informe en un formato que yo voy a estar facilitándoles. La presentación de informes es fundamental para tener una buena comunicación en el ámbito de la ingeniería. Entonces voy a estar insistiendo mucho en la importancia de lo que es redacción y presentación de informes. Para la modalidad en que se impartirá el curso, se busca un rol activo y participativo de parte del estudiante. Para mí, ¿qué significa que sea activo? Bueno, que hagan las tareas, que aprovechemos las horas de consulta. ¿Verdad? Yo soy de los que piensa que, digamos, para facilitar el proceso de aprendizaje, no es solamente dar teoría aquí en las clases, eso se va a hacer, un poco de teoría, se van a dar ejercicios, sino también necesito iniciativa de parte de ustedes. Yo espero de ustedes justamente que sean personas que cuestionen, sean personas que tengan curiosidad por aprender, ¿verdad? Que no se limiten únicamente a un programa plano y los contenidos que te da el curso, los cuales los vamos a cubrir, sino que a partir de su formación como futuros ingenieros físicos, ustedes también tengan la capacidad de formularse preguntas y tener herramientas para poder responderlas. Eso para mí significa un rol activo y participativo, ¿verdad? Entonces, el rol activo es hagan las tareas, tratemos de participar y aprovechemos lo que son horas de consulta y sesiones sincrónicas justamente para poder aprender, ¿verdad? Y bueno, los contenidos del curso serán desarrollados mediante una combinación de exposición magistral y algunas actividades creativas. Usualmente este tipo de actividades son de alguna manera desarrolladas a partir de las tareas. Mis tareas no son solamente de resolver un ejercicio y ya, sino muchas veces es de argumentar, es de pensar un poco antes de responder, ¿verdad? Es de utilizar un poquito más esa iniciativa que yo espero de ustedes, ¿verdad? Entonces ya lo vamos a ir viendo. La metodología por emplear tendrá como fin primordial lograr que los estudiantes construyan su propio conocimiento. Entonces, una de las cosas aquí importantes en esto, chicos y chicas, es que los que van a aprender son ustedes. Y ustedes mismos tienen que empezar a aprender cómo aprender. ¿Cómo construyen ustedes un conocimiento? Se entiende, por ejemplo, que tal vez habrán otras áreas del conocimiento donde el conocimiento usted simplemente lo absorbe, pero en ciencia usted tiene que construirlo. Necesita aprender herramientas para poder leer la naturaleza. Y es justamente este curso de análisis de incertidumbre enfocado sobre esa línea, ¿verdad? Por mi formación, que también yo creo que eso es importante que lo sepan, yo soy ingeniero mecánico
y además soy físico y mi área diría que es la física experimental. Y me encanta la física experimental porque justamente la física experimental nos permite a nosotros tener herramientas para poder leer la naturaleza, ¿verdad? Entonces, la parte de física experimental nos exige a nosotros tener conceptos claros, manejar teoría física, pero además construir modelos y analizar datos para ver qué nos está diciendo la naturaleza. A veces, una de las cosas que tenemos que empezar a interiorizar en la física es que la naturaleza está ahí, enfrente de nuestros ojos. Lo que necesitamos son las herramientas para poder hablar con ella y que nos comunique. ¿Y cómo nos comunica sus ideas? A través de la herramienta que utilizamos en la física, que son las mediciones. A partir de ahí aprendemos de la naturaleza propia. Y justamente para poder tener un aprendizaje correcto, hay que tener bases para poder analizar datos. Y los datos se analizan siempre en función de su incertidumbre de medida. Entonces, por eso es que este curso es muy importante, ¿verdad? El estudiantado, perdón, dispondrá de varias fuentes de información. Entonces, las fuentes de información van a ser tanto impresas como electrónicas. Las impresas justamente son un libro de estadística que yo puse por ahí en la bibliografía, que es el Walpole, ¿verdad? Pero además van a haber fuentes electrónicas, como ahora lo vamos a mencionar. Principalmente las que vamos a empezar a arrancar el día de hoy son la GUM, la Guía de Estimación de Incertidumbres y el Vocabulario Internacional de Metrología. Esos dos documentos van a estar ya disponibles a partir de hoy, después de esta lección, en el TEC Digital. Entonces, también para que lo sepan. Vamos con la evaluación. Ahí, bueno, está descrita, pero voy un poquito más rápido, ¿verdad? Básicamente, lo que nosotros vamos a desarrollar aquí son 3 exámenes parciales. 3 exámenes parciales, chicos. Yo no voy a hacer quizzes. Yo no voy a hacer quizzes en este curso, ¿verdad? Se podría, pero no voy a hacer quizzes. Prefiero dejarlo en tareas. Vamos a dejar 7 tareas al menos. Probablemente vamos a hacer más de 7. Mi expectativa es hacer más o menos unas 12 tareas. Más o menos, ¿verdad? Pero al menos vamos a hacer 7. Y un proyecto grupal. Los 3 exámenes parciales conforman un 45% de la nota. Las fechas específicas de los exámenes parciales se las voy a estar dando en la próxima lección del jueves, porque justamente ahí estamos acomodando algunas cuestiones, pero van a estar distribuidas uniformemente a lo largo del ciclo, ¿verdad? Las tareas van a ser semanales y justamente hoy mismo, en horas de la tarde, les estaré enviando a más tardar la tarea número 1, la cual espero que la disfruten mucho, ¿verdad? Las tareas tienen que disfrutarlas. Uno no estudia física por obligación, estudia esta carrera porque a uno le apasiona. Entonces se necesita 50% de pasión y 50% de lo demás, habilidad, disciplina, etcétera, ¿verdad? Las tareas, chicos, vamos a dejarlas semanalmente y ustedes las van a ir entregando a través de la plataforma de TEC Digital. Hay algo que sí les voy a pedir, y esto lo decimos desde el primer día para no tener problemas. Las tareas van a tener una hora y fecha de entrega, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, por ejemplo, si yo dejo una tarea justamente hoy, para entrega de hoy, antes de medianoche, para entrega de la próxima semana, antes de medianoche, esa es la hora de entrega. No les voy a dar más tiempo. Parte de lo que nosotros necesitamos es aprender a distribuir el tiempo, ¿verdad? Entonces no me lleguen, ¿verdad? Faltando una hora para que se venza la entrega pidiéndome que es que no tuvieron tiempo. O sea, si tuvieron toda una semana para hacer la tarea y no lo han distribuido, es importante que ustedes traten de acomodarse mejor. Yo puedo entender que hay situaciones excepcionales, pero lo que no puedo entender es que esa situación sea la norma en todo. Por lo tanto, es importante la parte de la puntualidad en lo que es entrega de tareas, ¿verdad? Para mí las tareas es muy importante que ustedes las hagan, porque justamente a partir de las tareas yo conozco cómo están aprendiendo ustedes, qué es lo que les está quedando del curso. Entonces yo me voy a tomar muy en serio siempre lo que es la revisión de las tareas. Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? El proyecto grupal, les voy a estar dando las indicaciones justamente a lo largo del curso, pero bueno, ahí saben que es un 20%. Ese proyecto va a incluir justamente un informe y va a haber ahí una serie de especificaciones de cómo es que tendrá que ser presentado. Parte también de lo que yo estoy esperando es un poco la situación si retornamos o no a presencialidad.
para definir y terminar de definir pues correctamente cómo vamos a hacer la presentación justamente del tema del proyecto. Bueno, ahí tienen ustedes, digamos, la bibliografía, ¿verdad? La bibliografía, ustedes pueden verla por ahí. El libro de texto principal no es un libro, es una guía que se llama la GUM, ¿verdad? La GUM es la guía para la expresión de la incertidumbre, se le llama GUM en el argot popular de la metrología. Ahorita se las voy a presentar. Ustedes tendrán disponibilidad. Es un documento que se puede bajar gratuitamente de internet y que está incluso en español, porque ya fue traducida por el Centro Español de Metrología. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Además, hay bibliografía complementaria que ustedes podrán ver por ahí. Entonces, ahí se las dejo. La bibliografía prácticamente toda está disponible en internet. Esta norma que está aquí no está disponible en internet, pero ustedes pueden consultarla en la biblioteca, ¿verdad? En la biblioteca va a estar disponible por ahí la norma INTE ISO 5725-2, que se utiliza mucho, digamos, en lo que son pruebas estadísticas estandarizadas. Además, hay otros documentos por acá que yo creo que ustedes pues también podrán tener acceso. La idea mía es todos estos documentos que son de carácter público, ¿verdad? Los voy a incorporar dentro de la documentación del curso en Tech Digital y ustedes tendrán acceso a toda esa información. Y además, lo que no se tenga acceso, pues estará disponible justamente en la biblioteca. Adicionalmente, no está ahí, aquí hay un libro de texto, chicos, que me recomendó justamente el asistente del curso, ¿verdad? Se llama Introducción a la estadística en metrología, ¿verdad? Entonces, este libro también es un libro que les puede servir como libro de consulta, ¿verdad? Es de Stephen Crowder, me parece bastante bueno. Y en general, cualquier otra bibliografía complementaria podría añadirse. Este libro no está dentro dentro de las bibliografías del curso, pero yo pienso que es información ahí que eventualmente, si fuera necesaria para que ustedes se complementen, pues ahí va a estar disponible. Mi nombre está ahí, ¿verdad? Mi correo electrónico también lo pueden tener ahí. Quisiera que pues se sintieran en confianza de poder hablar conmigo, de realizar cualquier consulta, ¿verdad? Una de las cosas que es importante cuando uno estudia una carrera de corte científico es mantener una buena comunicación. Para mí es muy importante saber cuáles son sus intereses, cómo han sentido el curso, ser siempre autocrítico, para mí eso es muy importante para ver justamente el avance, ¿verdad? Y yo funciono mucho sobre todo por las respuestas que vaya teniendo de ustedes, justamente a través de las tareas. Ahora, en este curso van a ver una nota mínima de aprobación, como ya ustedes lo conocen, por el reglamento, ¿verdad? De enseñanza y de aprendizaje acá, que es un 70, ¿verdad? Y en caso que no se logre la nota del 70 y tengan al menos un 60, tienen derecho a un examen extraordinario, ¿verdad? Aquí está el cronograma de actividades. Entonces, el cronograma de actividades es una propuesta. Podrían modificarse un poquito, ajustar algunas horas en función un poco de cómo vayamos avanzando en el curso, ¿verdad? Pero entonces es importante pues que lo tengan ustedes en cuenta por ahí. No sé si hay alguna pregunta al respecto, chicos. Es como algo muy general y yo sé que ahí vamos a irnos acomodando, pero quisiera, no sé, saber si hay alguna pregunta al respecto, alguna impresión o algo que ustedes quieran decir. Yo tenía una consulta, pero es más sobre, no sé cómo Sebas, decirlo. Sí, todo bien, profe. todo bien, por dicha. Contame, a ver. Dicha. Vieras que yo casi no reviso el correo de Estudiantec y en el curso de verano el profesor nos había dicho que si preferíamos el correo regular, entonces no sé si en este curso está también la posibilidad de que yo le diga a usted y usted, digamos, cambiar, en el caso específico mío, del correo de Estudiantec a mi correo regular. Que es el Sí, que no hay reviso ningún más. problema, nada más me das tu correo regular, me lo escribís por ahí y yo te añado, porque yo lo que manejo es una lista de correos, entonces lo que hago es que te puedo enviar, además del correo Estudiantec, a tu correo personal, ¿verdad? Lo que podemos hacer Perfecto. es que te envío a los dos, si te parece, Sebas. Sí, perfecto, profe, quedamos ¿Está en bien? eso. Entonces me envías por ahí, me mandas un correo, me mandas ahí tu correo personal y yo ahí te lo añado a la lista, si me haces el favor. Listo, gracias. Listo, Sebas, ¿qué más? Compañeros, cuéntenme a ver. Aquí los escucho. Me gustaría escucharlos, no sé, de lo que quieren decir y si alguien tiene una expectativa del curso, también me gustaría.
Me gustaría escucharlo. Damos un espacio ahí, unos 10 minutos. A ver, Profe, yo tenía una duda. a Eh, ver. ¿Me escucho? Sí, Daniel, sí. sí, 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 perfecto. Correcto. Yo siempre he tenido la duda de qué más que todo tiene que ver, bueno, las similitudes del curso con la parte de diseño de experimentos. Ah, ok, sí. Digamos, es una duda muy natural, Daniel. Resulta que en la parte de estimación de incertidumbre muchas veces hay que crear experimentos y ustedes van a hacer además un proyecto. Entonces ahí es donde se correlaciona, ¿verdad? Cuando uno lee la guía de estimación de incertidumbres, la guía de estimación de incertidumbres es una guía, ¿verdad? No es un libro de texto que viene capítulo por capítulo que te indica cómo se hace cada cosa, no, es una guía, ¿verdad? Pero la filosofía de la GUM justamente nos habla un poco de la necesidad de desarrollar experimentos, de interpretar los niveles de significancia, de hacer uso de las técnicas de ANOVA, y eso está relacionado justamente con diseño de experimentos. Por eso es que se pide como requisito el curso de diseño de experimentos. Por un tema primero de madurez y por un tema también para que puedan comprenderse y abordarse mejor lo que es el análisis de series de datos en la técnica del análisis de varianza, ¿verdad? Entonces un poco va por ahí, por eso es que se solicita diseño de experimentos, Daniel. Pero ya, profe. Y ahí lo vamos a ir viendo. La duda es natural. Yo creo que en esta primera sesión es importante que eso ustedes lo externen, ¿verdad? Entonces, le agradezco más bien esa observación. No sé, ¿alguien más por ahí que quiera participar? ¿Todo bien? Bueno, si no, ahí vamos arrancando y conforme vamos arrancando, ahí creo que vamos a ir construyendo las cosas, ¿verdad? Como les decía, va a haber una tarea, no la he subido al TEC Digital porque quiero ver cómo avanzamos hoy. Entonces, ya cuando hayamos avanzado, ahí vamos viendo eh, qué les puedo ir preguntando en la tarea. Esta primera tarea, chicos, va a implicar desarrollar cosas que son de cursos anteriores. Entonces, ¿yo qué espero de ustedes en este curso de estimación de incertidumbre? Que ustedes manejen estadística descriptiva, ¿verdad? Es lo primero. Que sepan hacer un histograma, utilizando la regla de Sturges, por ejemplo. Que ustedes sepan aplicar una prueba de bondad de ajuste, por ejemplo, por chi cuadrado, lo mínimo que yo esperaría, ¿verdad? Que ustedes sepan interpretar un nivel de significancia. También esperaría que ustedes manejen, por ejemplo, un poco, digamos, de Minitab, que tengo entendido que ustedes lo utilizan, o cualquier software para efectos digamos, de análisis de datos. Que ustedes, digamos, conozcan aspectos como, por ejemplo, qué es el teorema del límite central. Eso es muy importante, ¿verdad? Va a estar metido ahí incluso en la tarea, una preguntita que yo quiero meterles por ahí, pero entender qué es eso del teorema del límite central, qué realmente significa, ¿verdad? Eso es como algo, la primera vez que yo lo vi, yo me acuerdo, era algo como un poco oscuro, ¿verdad? Pero bueno, es tratar de entender eso un poco más y por qué es tan importante en la estadística, ¿verdad? Y entonces necesitamos tener un poco de conocimiento justamente de la parte de estadística porque estimación de incertidumbre utiliza la estadística como una herramienta para poder abordar justamente los datos. Necesitamos de la estadística para poder abordar los datos. La estadística es una herramienta altamente productiva, es una herramienta muy útil y el uso adecuado de interpretación de la misma nos puede permitir a nosotros desarrollar cosas muy poderosas. Entonces, esa es la promesa con la cual uno arranca el curso de estimación de incertidumbre, ¿verdad? Entonces, ahí en la primera tarea, pues nos vamos a ir dando cuenta cómo estamos con eso. Ok, quiero arrancar ahora presentándoles este documento. Este documento lo pueden descargar, lo van a tener ustedes disponible por ahí. Y les voy a pedir que este documento lo tengan ustedes a mano. No sé, en la tablet, si quieren lo imprimen o si quieren lo tienen ahí en su celular, ¿verdad? Este va a ser el documento con el que nosotros vamos a trabajar en este curso, el primer documento de base que se llama la GUM, la Guía para la Expresión de Incertidumbre de Medida. Este documento fue desarrollado en los años 90, la primera versión, año 1995, y surge de muchos esfuerzos que se hicieron justamente para poder generar una guía de expresión de la incertidumbre en aquella época. Este documento ha sido traducido por el Centro Español de Metrología
Y ustedes aquí básicamente lo primero que les voy a pedir es empezar a leerlo. ¿Cómo leer la GUM? Eso es muy interesante. La GUM hay que empezar a leerla sin prejuicios y hay que leerla pensando que está escrita para gente que ya sabe de incertidumbres. Es decir, es un documento que de alguna manera da mucha información, pero es información que está generada para que usted desarrolle criterio. Eso es la idea. La GUM está escrita para que usted empiece, digamos, a abordar el tema de estimación de incertidumbre a partir de un cálculo analítico, o sea, una cuestión más algebraica. No necesariamente yéndose a hacer simulaciones de Monte Carlo y todo esto, no. Este primer documento está desarrollado para que usted de manera analítica y algebraica pueda abordar el tema de estimación de incertidumbres. Uno de los consejos que yo les voy a dar siempre, chicos, es siempre tengan los conceptos claros. Las ecuaciones, las fórmulas, todo va a estar en los libros de texto en todo lado, pero los conceptos son los que ustedes tienen que tener siempre claros. Y yo voy a ir insistiendo mucho a lo largo del curso en eso. Entonces, este es el primer documento con el que nosotros vamos a ir arrancando este curso. Entonces, para el jueves, todo el mundo va a haber descargado la GUM, va a haberse familiarizado. No les pido que la lean completa, pero yo creo que sí es importante empezar a hojearla, por lo menos ver la introducción, empezar a familiarizarse. Es un documento relativamente corto y vamos a estarlo abordando con detalle a lo largo del curso. Entonces, este es el primer documento, se llama la GUM. No sé si alguno de ustedes alguna vez había oído hablar de la GUM o de la Guía de Estimación de Incertidumbres, o esta es la primera vez que les mencionan esto. Cuéntenme, a ver. ¿La han usado antes o no? Para mí es la primera vez, profe. Ok, perfecto, está bien. Bueno, entonces espero que esta sea una muy buena primera experiencia. Don Frandy nos dice ahí que también es la primera vez. Entonces, ahí va a estar la GUM, ¿verdad? Luego, el segundo documento que quiero que ustedes también tengan, bueno, ahí nos envía don José Ortega el link donde pueden descargarla, ¿verdad? Ahí entonces, si la necesitan, ahí pueden irla descargando de una vez en el chat. Ahora, lo otro que quiero también que ustedes descarguen y trabajen es esto. Este documento no sé si lo han utilizado en otros cursos, pero al menos para mí este es uno de los documentos fundamentales en el área de metrología y obviamente en la carrera de ingeniería física, que es el vocabulario internacional de metrología. Es lo que llamamos nosotros la VIM. La versión que voy a estar utilizando en este curso es la última versión que tenemos en español, ¿verdad? Que es justamente esta que está acá, ¿verdad? Entonces, este documento, ¿verdad? Ahí tienen el código JCGM 200 2.2008, corresponde a la última versión de la BIM en español, y este es un documento que es como un diccionario, y es bueno estarlo revisando. No es un documento como que usted llega, tipo un libro de física general, que usted llega, lo estudia y pasó por el libro y ya lo olvida o lo deja ahí. De vez en cuando puede ser que en su vida usted lo consulte, pero ya pasó, no. Este es un documento que hay que estar consultando siempre. Entonces, este documento también les voy a pedir que ustedes lo tengan por ahí, porque lo vamos a ir abordando. Ya yo le he marcado algunas cosas que a mí me interesan, pero en el documento original de no va a estar marcado. Vamos a empezar a hablar justamente hoy de algunos de estos términos por ahí. Pero entonces este es el segundo documento que también es importante que ustedes consigan por ahí. Igual los voy a subir al TEC Digital, pero ustedes igual pueden, con una buscadita en internet, lo pueden también tener ahí a mano. Esos son los dos documentos. Entonces, no sé si alguna vez ustedes han manejado la BIM, me imagino que sí o no. Cuéntenme, a ver, ¿la conocen o no? ¿La han usado en algún curso anteriormente o no? Es la primera vez. Cuéntenme, a ver. A mí la primera vez también, pero La primera. Sí, Bueno, profe, para mí también. Ok. Entonces está bien, no hay problema. Excelente. Mucho mejor entonces. Don José nos dice que no la conocía y don Carlos también. Entonces, bueno, esos dos documentos para el jueves, chicos. Necesito entonces que ustedes los tengan ahí a mano. Los voy a poner en el TEC Digital y de momento van a ser como los dos documentos más populares del curso con los que vamos a arrancar el día de hoy. ¿De acuerdo? Muy bien, excelente. Son las 8:03. Vamos a arrancar con una pequeña presentación, más o menos a las 8:30, chicos. Hacemos un pequeño receso,
de unos 5 o 10 minutos y luego seguimos con la segunda sesión, un poquito ahí para desconectarnos y que ustedes puedan hacer ahí un poquito de higiene mental. Pero quiero compartir con ustedes una pequeña presentación que vamos a irla discutiendo por ahí. La presentación es más que todo una guía para presentar información. Esta presentación la van a tener ustedes disponible al TEC Digital. Yo soy muy abierto en ese sentido, o sea, toda la información que generamos en el curso ustedes la tendrán disponible el video del curso, tendrán disponibles los documentos, tendrán disponibles las presentaciones, ¿verdad? Entonces, eso porque yo creo que ahora en el mundo actual no hay que esconder información y yo esperaría pues de ustedes también una respuesta a partir de las tareas. Entonces, vean, vamos a empezar a hablar un poco de lo que es el tema de análisis de incertidumbre y quisiera pues arrancar justamente esta primera parte, esta semana, entre la sesión de hoy y el jueves, hablar de algunos de los conceptos básicos de la metrología y la estadística. Entonces, el plan mío es arrancar justamente con estos temas. Vamos a hablar un poquito de lo que son magnitud y unidades, luego de lo que es el Sistema Internacional de Unidades. Ahí esto es importante, no sé cuánto sabemos o no, pero esto es fundamental manejarlo, ¿verdad? Luego, ¿qué es medición? Mensurando. El concepto de lo que es un principio, método, procedimiento y resultado de medida. Hablaremos de lo que es un valor de referencia y un valor convencional. Hablaremos de conceptos como exactitud, veracidad y precisión. Existen diferencias en esos conceptos. Pues, ¿qué es cada uno de ellos, verdad? Error de medida, sesgo y corrección y condiciones de repetibilidad y reproducibilidad. Y curiosamente, al puro final de estos conceptos vamos a hablar de incertidumbre. Ya que lo estoy dejando al puro final. Entonces, tal vez les parezca un poco raro que arranquemos un curso de estimación de incertidumbre, donde al final, justamente de este primer tema, vamos a estar hablando del concepto de incertidumbre. Pero vean, confiemos, las cosas van a salir bien, van a salir bien. Entonces, estos son los 9 conceptos. Estos 9 conceptos ustedes los pueden leer, pero yo quiero introducirlos de otra manera, ¿verdad? Ustedes, de hecho, los van a leer y les voy a pedir que los revisen dentro del vocabulario internacional de metrología. Los agarran en su hora de almuerzo, en su hora del café, los leen, los tratan de digerir. Esta cuestión no es solamente aprenderlos, sino tratar de interiorizarlos, porque vamos a aprender un lenguaje nuevo. Esto es como aprender un idioma nuevo. Y una de las cosas que yo siempre voy a ser muy estricto es con el lenguaje. Y el lenguaje lo aprendemos justamente cuando tenemos claros los conceptos y utilizamos la terminología correcta. Entonces, vamos a arrancar. En primer lugar, hablemos de lo que son magnitudes, ¿verdad? La palabra magnitud es una palabra que a veces se abusa un poco en ciencia y aquí es importante delimitar qué significa. La VIM dice que la magnitud es la propiedad de un fenómeno cuerpo-sustancia que puede expresarse cuantitativamente mediante un número y una referencia. Entonces, a mí me gusta explicar esto con ejemplos. Por decir algo, si hablamos de la energía cinética de una partícula en un sistema dado, esa es la magnitud. Decir, bueno, ¿cuál es la energía cinética de una partícula en un sistema dado? Ahora, esa magnitud tiene un valor. El valor de la magnitud, por ejemplo, en este caso, que son 152 joules, es el valor, que es diferente a la magnitud. La magnitud es la definición conceptual de esa propiedad. Pero cuando usted llega y le pone ya un número en un sistema de unidades, estamos convirtiendo esa magnitud a un valor de la magnitud, ¿verdad? Entonces les doy otro ejemplo. La cantidad de sustancia de etanol en una muestra de vino. Eso es la magnitud. El valor de esa magnitud, 143 milimol, ¿verdad? O por ejemplo, no sé si ustedes conocen las escalas de dureza. La dureza es una de las propiedades más importantes que se utiliza en la metalurgia. Entonces existen varias escalas para poder medir dureza. Una de las escalas para medir dureza es la dureza Rockwell-C, donde se utiliza una carga de 150 kilogramos con un indentador que se introduce dentro de la muestra del acero o el cuerpo que usted quiera medirle la dureza y eso nos va a dar un valor en esa escala. Entonces, por ejemplo, decir dureza Rockwell-C con una carga de 150 kilogramos, esa es la magnitud. Ahora, el valor de la magnitud sería esto, por ejemplo, 58,1 HRC, que sería justamente
Dureza en escala Rockwell C con escala de con una carga de 150 kilogramos, ¿verdad? Bueno, eso es lo que llamamos una magnitud. Entonces, la magnitud tiene una naturaleza, y esto es muy interesante, ya que empieza a ponerse interesante. La naturaleza es una propiedad común a magnitudes mutuamente comparables. Entonces, por ejemplo, el diámetro, la circunferencia y la longitud de onda se miden con las mismas unidades. Usted puede expresar ese valor en metros y por lo tanto se consideran que son de la misma naturaleza. Son magnitudes con la misma naturaleza. El hecho de que tengan la misma naturaleza no quiere decir que sean iguales. No, nada más que comparten entre sí una unidad de medida. Y eso es muy importante, ¿verdad? A veces la naturaleza no es muy obvia. ¿Está bien? ¿Preguntas hasta aquí? Bien. Ahora, esta parte es muy importante, chicos. Las magnitudes tienen dimensiones. ¿Qué es la dimensión? La dimensión. Bueno, la dimensión de una magnitud se entiende como la expresión de la dependencia de una magnitud en términos de magnitudes de base dentro de un sistema de magnitudes, ¿verdad? Como lo es el producto de potencias de factores correspondientes a dichas magnitudes base, omitiendo cualquier factor numérico. Entonces, esto es más fácil entenderlo, digamos, con un ejemplo más práctico. Entonces, existe, por ejemplo, lo que se llama una magnitud de base. Particularmente en el Sistema Internacional de Unidades, existen 7 magnitudes de base, ¿verdad? Longitud, masa, tiempo, corriente, temperatura termodinámica, cantidad de sustancia, intensidad luminosa. Quiere decir que cualquier magnitud puede expresarse en función de esas magnitudes de base. Entonces, si usted tiene longitud, existen magnitudes derivadas, como por ejemplo el volumen, que usted lo puede expresar en términos de longitud. O magnitudes como por ejemplo la velocidad, que usted puede expresarla como longitud y tiempo, longitud entre tiempo, eso es velocidad. Y usted puede así construir prácticamente cualquier magnitud derivada. Para que usted pueda construir esas magnitudes derivadas, usted necesita de un sistema de magnitudes. En el caso del sistema internacional, tenemos 7 magnitudes básicas como parte de ese sistema, ¿verdad? Ahora, es muy importante la dimensión de cada magnitud. La dimensión es muy importante porque una de las cosas que tienen que cumplir las ecuaciones de la física, chicos y chicas, es que deben ser consistentes en unidades de medida. Deben ser consistentes. Entonces yo aquí les doy una propuesta. Si yo tengo una magnitud Q, esta magnitud Q tiene que poder ser expresada como el producto de alguna de estas o de algunas o de todas, podría ser, ¿por qué no? De estas 7 magnitudes de base elevadas a un determinado exponente. El exponente puede ser negativo o puede ser positivo, puede ser fraccionario incluso, ¿verdad? Entonces, esto siempre se va a cumplir. Entonces, a modo de ejemplo, la magnitud de la fuerza, digamos, la magnitud de una fuerza, la fuerza es una magnitud física muy interesante porque es invisible. Yo no sé si ustedes alguna vez han puesto a pensar qué es fuerza, ¿verdad? La fuerza es un vector, pero nadie lo ha visto. Y de hecho no se puede ver. Usted ve las consecuencias que la fuerza produce en un cuerpo, en lo que fuera, pero no lo puedes ver. Sin embargo, puedes definirlo físicamente, ¿verdad? Y desde el punto de vista incluso epistemológico, usted puede decir, bueno, ¿existe o no existe la fuerza? ¿Es la fuerza algo real o no? Si no lo podemos ver, ¿verdad? Bueno, básicamente es un concepto un poco abstracto, pero que dentro de la metrología puede ser materializado a través de la construcción o realización de su unidad de medida. Esa fuerza, por segunda ley de Newton, puede ser escrita en términos de una masa y de una aceleración, por segunda ley de Newton. Por lo tanto, la fuerza tiene que tener dimensiones de longitud, de masa y de tiempo a la -2. Porque justamente la aceleración tiene unidades de longitud y tiempo a la -2. Entonces, la fuerza, la dimensión de la fuerza, vea que utiliza como alfa el valor de 1. Utiliza como beta el valor de 1.
y utiliza como gamma el valor de -2 y el delta, epsilon, el eta, los demás van a ser 0. Van a ser 0. ¿Verdad? Entonces, esta es una forma en que ustedes tienen que aprender a definir siempre la dimensión de una magnitud. Ahora, es interesante. Todas las magnitudes de la física, todas las magnitudes tienen una dimensión. Todas, no hay una que no lo tenga. Si usted va a medir algo, cualquier cosa que vaya a medir, tiene asociada una dimensión. Ahora, esto es interesante porque hay que ir con calma. A ver, existen magnitudes un poco extrañas. Por ejemplo, hay magnitudes de dimensión 1 que también las llamamos magnitud adimensional. Entonces, probablemente ustedes han estado familiarizados con cosas como el ángulo plano. Usted mide un ángulo. ¿Cuáles son las unidades para medir ángulo, verdad? Usted puede medir el ángulo en grados o medirlo en radianes, ¿verdad? Entonces viene una pregunta. ¿El radián es una unidad adimensional o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué les han contado? ¿Qué les han dicho ahí en sus cursos de trigonometría, cálculo? Yo, profe, por ejemplo, a mí siempre me han dicho que es adimensional. Ok, es adimensional. Ahora yo les pregunto, si usted mide un ángulo en grados, ¿el grado es adimensional? No, porque la definición del ángulo es a partir del radio y del arco. Ok, Y el correcto. radio y el arco yo los puedo medir no recuerdo, pero puedo medirlos en metros o centímetros, por así decirlo. Ya se puso interesante. Vamos a ver. Permítanme, vamos a hacer aquí a garabatear un poquito de cosas, a ver, para ver si logro captar las ideas de ustedes. Ven ahí el open board, chicos, ¿verdad? Entonces vamos a ver, como me decía Sebas, creo que fue el que me decía, entonces el arco, por ejemplo, un arco se puede escribir, digamos, si el ángulo, si usted tiene un arco, ¿verdad? De circunferencia, tienes un ángulo aquí, tienes un radio, este es tu arco, yo podría escribirlo, digamos, si utilizo el ángulo en radianes como R por zeta, ¿cierto? Entonces, si yo quiero definir el ángulo en radianes, S entre R, y resulta que S se mide en unidades de longitud, el arco, y el R también. Entonces, de repente, esto queda adimensional. No sé si los convenzo con eso o no. Ahora usted dirá, bueno, sí, pero eso es porque lo hizo en radianes. ¿Y si lo hubiera hecho en grados? Si yo digo que el ángulo lo mide en grados, bueno, no cambia mucho. Simplemente que a este zeta, si usted lo expresa en grados, tenemos que añadirle un factor de conversión de pi sobre 180 para poder convertirlo a radianes y que la ecuación pues tenga sentido. Entonces, si yo llego y despejo de aquí el valor del zeta, me queda el S entre R, pero va a haber un factor de 180 entre pi. Esto en grados, estamos de acuerdo. Aquí es en grados, si utilizo el ángulo en grados, y aquí es si utilizo el ángulo en radianes. Entonces viene la pregunta. ¿Esto qué unidades tiene? Esto está en grados. Esto sigue siendo adimensional. Y si no están convencidos, vean las unidades. ¿Cuáles son las unidades de S y R? Son las mismas. Usted mide un arco en metros y usted mide un radio en metros, ¿verdad? Y no sé, ¿qué opinan? Más bien, les pregunto. Esperaría haberlos incomodado un poquito con esto. Profe. Sí, dígame. A ver. Yo con esto, o sea, todo bien, pero con esto yo siempre nada más lo he visto como un asunto, como concepto, o sea, como un concepto, pues, una convención, tal vez por decirlo, nada más como un entendimiento conceptual de que yo le digo a alguien tantos, yo que sé, una velocidad angular, tantos radianes por segundo, y si bien los radianes son adimensionales, es como una manera simplemente de expresarlo, Claro. aunque es nada más una frecuencia, es nada más como una manera de comunicación, por así decirlo. Está bien, está bien. De hecho, digamos, podríamos verlo así. Podemos verlo así. Me gustó mucho tu comentario. Yo necesito convenir en cómo medir un ángulo. Y yo puedo definir la escala de medición de ángulo como a mí me convenga. Puedo medirlo en radianes, puedo medirlo en grados o incluso puedo medirlo en grados centesimales. Pero yo puedo medirlo en la unidad que yo quiera o puedo inventarme una unidad para medición de grados. El tema es que esa unidad tiene que ser adoptada por convención.
tengo que poder comunicarme con la otra persona de cuál unidad estoy utilizando. No importa cuál unidad usted utilice, el ángulo siempre es adimensional. Siempre es adimensional. Ahora, el tema aquí que es fundamental es que el hecho de que el radián sea dimensional y el grado sea dimensional no hace que un radián y un grado sean iguales. No. El hecho que sean adimensionales solo significa eso, que son adimensionales, no que son equivalentes entre sí. ¿Me explico? No son unidades equivalentes. De hecho, un grado y un radián no son iguales. ¿Verdad? Si ustedes, si ustedes ya han llevado cursos, digamos, que se den a querer de trigonometría, ustedes saben que hay una conversión de grados a radianes y que un radián son aproximadamente 57 grados, que es 180 entre pi. Eso es un radián, ¿verdad? Pero es un tema de convención. Ahora, ¿por qué usamos el radián en ciertas ecuaciones? Para que se simplifiquen. Vean que una ecuación donde usted expresa el ángulo en radianes queda un poco más sencilla que si usted lo expresa en grados. En grados hay que meter un 180 entre pi y se ve incómodo. Pero es solo por eso, es solo por un tema de incomodidad, para facilitar justamente el álgebra. Pero entonces el ángulo es una magnitud que es adimensional. ¿De acuerdo? Ese concepto es muy importante. Que ustedes se lleven eso hoy, ¿verdad? ¿Ok? Ok. Seguimos. El índice de refracción. El índice de refracción también es una magnitud adimensional, ¿verdad? El coeficiente de rozamiento, no sé si ustedes lo han pensado un poco, ¿verdad? Pero un coeficiente de rozamiento usted lo puede medir perfectamente, pero las unidades son de magnitud 1, también es adimensional, o incluso cosas como el número de espiras en una bobina, ¿verdad? Eso también es adimensional. Entonces, esos son los tipos de magnitudes de dimensión 1, ¿de acuerdo? Es decir, que cuando usted está contando, vea qué interesante, usted llega y cuenta, no sé, usted agarra la alcancía suya y mete monedas de 100 colones y cuenta las monedas de 100 colones y determina que hay 30 monedas de 100 colones, usted está midiendo. Contar implica medir, pero ¿cuál unidad está utilizando usted para medir? Estás utilizando una unidad que es básicamente adimensional. Entonces, así como el número de espiras, usted lo cuenta, usted puede contar cosas discretas o no discretas, porque un número de espira podría ser fraccionado, podría ser media espira, y eso también es medir. Contar también es medir. Nada más que usted utiliza unidades adimensionales para hacerlo. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Ok. Bueno, se empieza a poner interesante. Para medir usted necesita unidades de medida. Yo creo que eso no es ninguna novedad para nosotros en este momento, a las alturas que estamos nosotros, ¿verdad? Entonces, las unidades de medida, ¿qué son? Bueno, hay una definición ahí en la BIM, una magnitud escalar, real, definida, adoptada por convenio, con la que se puede comparar cualquier otra magnitud de la misma naturaleza para expresar relación entre ambas mediante un número, ¿verdad? Entonces, aquí yo quiero darles un ejemplo de esos que me gustan a mí, incómodos, incómodos. Vean, mucha atención, chicos. La unidad de medida de velocidad angular, probablemente ustedes ya la conocen, son los radianes sobre segundo. Cuando es sobre dividido, uno dice por. Entonces digo, radián por segundo no significa multiplicación, significa dividido. Radián por segundo. Muy bien. La unidad de medida de la frecuencia, el hertz, ¿verdad? Se representa con H mayúscula, Z minúscula. El nombre de la unidad minúscula, hertz, pero el símbolo lleva la H mayúscula, ¿verdad? Muy bien. Y también tenemos lo que es la unidad para medir las actividades de radionucleicos, que es el becquerel. ¿Alguien sabe cuáles son las unidades, digamos, la dimensión del becquerel? La dimensión de la actividad de radionucleicos. La dimensión, ¿verdad? No sé, ¿se acuerdan de dimensión? Lo acabamos de ver, ¿verdad? A ver. Veámoslo así. Veámoslo en el open board. Para ver si me explico mejor. Empecemos con el radián por segundo. O sea, la unidad asociada a la velocidad angular. Usted la velocidad angular la representan unidades de radianes sobre segundo. ¿Cuál es la dimensión entonces
¿Cuál es la dimensión de la velocidad angular? Y tiene que ser tiempo a la menos 1. ¿Verdad? Porque el radián es adimensional. Es tiempo a la menos 1. ¿Verdad? Ok. Si yo tengo frecuencia, la frecuencia la mido en hertz. El hertz es un 1 entre segundo. ¿Cuál es la dimensión de la frecuencia, chicos? Igual que a la menos 1. Correcto. ¿Okay? ¿Y el becquerel? ¿Cómo hacemos con el becquerel? Pues es que yo hasta hoy escucho el becquerel, entonces no sé. El becquerel, si no lo has escuchado, es la cantidad, digamos, de emisiones por unidad de tiempo que usted puede detectar de un fenómeno radiactivo. También es número de ciclos, ¿verdad? O de detecciones por unidad de tiempo. Tiempo a la menos 1. ¿Qué podemos ver aquí? Vean qué curioso. No sé si ustedes, a ver, si ustedes van a ser científicos, tienen que empezar a cuestionarse cosas. Las tres unidades, el becquerel, la unidad de hertz, que es frecuencia, y el radián por segundo, tienen la misma dimensión. Es decir, son de la misma ¿qué? Naturaleza. Naturaleza. Pero no son iguales. Pueden tener la misma naturaleza, pero no necesariamente estamos midiendo lo mismo. Pueden ser fenómenos absolutamente distintos, como lo es, por ejemplo, el coeficiente de fricción, el número de Reynolds y, qué sé yo, el ángulo plano, que las tres son adimensionales, tienen la misma naturaleza, pero estamos midiendo magnitudes físicas distintas. Entonces, el hecho de que tengan la misma naturaleza no quiere decir que estemos midiendo lo mismo. Significa únicamente eso, tienen la misma naturaleza. ¿Verdad? ¿De acuerdo? Muy bien. Ok. Ahora, volviendo por aquí. Nosotros vamos a utilizar aquí lo que se llaman los sistemas de unidades. ¿Verdad? ¿Qué es un sistema de unidades? Un sistema de unidades es como un conjunto de herramientas. Es un conjunto de unidades base y derivadas con múltiplos y submúltiplos que está sometido a ciertas reglas. ¿Verdad? Entonces, probablemente si ustedes están familiarizados con el uso del sistema internacional, saben que hay 7 unidades de base, muchas derivadas, y hay reglas con múltiplos y submúltiplos para cada una de esas unidades. ¿Verdad? Eso no debería sorprendernos en este momento. Entonces, probablemente ya ustedes han oído hablar de lo que es el Sistema Internacional de Unidades. El Sistema Internacional de Unidades, chicos, es para los metrólogos como esa cuestión sagrada que nosotros vamos a utilizar para expresar todas nuestras mediciones. ¿Y por qué le damos ese interés superlativo al Sistema Internacional de Unidades? Porque la humanidad ha hecho un gran esfuerzo para llegar a este sistema. Es un sistema que está basado en mucho desarrollo tecnológico y que está amparado en una gran precisión. Y por eso es que nos interesa muchísimo hacer uso de este sistema de unidades. ¿Verdad? Entonces aquí ustedes pueden ver que el Sistema Internacional de Unidades tiene 7 unidades de base. ¿Verdad? Y el sistema de magnitudes que él emplea, justamente lo pueden ver aquí, son 7 unidades que forman el Sistema Internacional de Magnitudes: longitud, masa, tiempo, corriente, temperatura termodinámica, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. Cada una de estas unidades tiene un nombre y cada una de estas unidades tiene un símbolo asociado. Cada una de esas 7 unidades tiene asociada una constante física, chicos. Entonces, por decir algo, el kilogramo está asociado a la constante H de Planck. El valor, por ejemplo, del metro está asociado con la velocidad de la luz en el vacío. El valor, por ejemplo, del Kelvin está asociado con la constante de Boltzmann. O el valor, por ejemplo, del mol está asociado con el número de Avogadro, ¿verdad? La constante de Avogadro. Es decir, hemos construido un sistema de unidades basados en 7 constantes físicas que consideramos que conforman la arquitectura del universo. Es decir, que la naturaleza mantiene esos 7 valores de alguna manera constantes a través de las civilizaciones y el tiempo. Y utilizamos justamente a la naturaleza misma para poder establecer un sistema de unidades que nos pueda a nosotros dar esta altísima precisión, ¿verdad? Entonces, ese es el Sistema Internacional de Unidades.
Yo les voy a estar dejando, chicos, una presentación que necesito que ustedes vayan viendo en esta semana. ¿Verdad? Este curso requiere que usted dedique horas adicionales, obviamente, al curso, ¿verdad? Y le voy a estar dejando una presentación que yo preparé por ahí en video. Yo se las voy a estar subiendo por ahí. Acerca justamente de lo que son las definiciones de estas 7 unidades de base, por si ustedes no estuvieran familiarizados con ellas, ¿verdad? Entonces, eso es importante por ahí. No sé ustedes cómo están en lo que es uso del sistema internacional, chicos. ¿Ustedes lo manejan bien? ¿Conocen las unidades? Cuéntenme, ¿qué les han contado de eso? ¿Cómo están ustedes con eso? Los escucho. Profe, yo personalmente siento que sí, con las unidades sí uno está bien familiarizado, pero siento que lo que más me cuesta son eh, como estas, ¿cómo decirlo? Como las especificaciones cuando uno lo escribe Las como en reglas. informes o así. Sí, Ah, exacto, ok. las reglas que uno tiene que ponerlo, yo qué sé, como separado, esto, Ah, ok, ok, ok. acá, o sea, sí la había visto, pero hay veces en que se me van y eso es más que Está todo lo bien, que... está bien. Vea, vamos a hacer el jueves, yo tengo planeado hacer una actividad, Daniel, aquí como no tiene valor en nota, yo no hago quizzes. O sea, aquí básicamente, como dijimos en el curso, se evalúa examen, tareas y proyecto. Pero vamos a hacer una actividad ahí como de diagnóstico para ver qué tal estamos en la estructura del uso del sistema internacional. Entonces voy a planearla por ahí el jueves, porque eso sí lo necesitamos. Daniel y muchachos y muchachas, es importante que ustedes cuando escriban un artículo estrictamente sepan utilizar el sistema internacional de unidades. Cuando ustedes insertan un gráfico, por ejemplo, que tenga ejes, ¿verdad? Vertical y horizontal, y ustedes quieren graficar, no sé, fuerza contra desplazamiento. Bueno, ¿cómo poner las unidades en los ejes? Eso es importante saberlo. ¿Cuándo va cursiva? ¿Cuándo no va cursiva? ¿Puedo escribir kilogramo que con K mayúscula, con K minúscula, debo dejar separación o no? ¿Uso punto o coma como separador decimal? Ese tipo de preguntas tenemos que aprender a responderlas, ¿verdad? Pero no, está bien. Muchas gracias más bien por ese insumo por ahí, Daniel, entonces. Está bien. Profe, yo nada más es como Ujú. una curiosidad, ¿qué era ese delta V del tiempo? Este delta V tiene que ver con, digamos, la cantidad, lo que llama la transición hiperfina del isótopo con base en el cual se define el segundo, ¿verdad? Cuando uno define el tiempo es muy interesante porque en el tiempo uno lo que hace es trabajar, digamos, con una transición en los niveles hiperfinos, ¿verdad? Entonces, de un isótopo específico, ¿verdad? Entonces, de ahí te dicen cuál isótopo es un isótopo de cesio. ¿Qué significa eso de los niveles hiperfinos? Que bueno, vos tenés básicamente en el átomo tenés varios niveles. Tenés el nivel más bajo en el que se encuentra el electrón, ¿verdad? En la capa de valencia. Cuando él se excita y busca un nivel superior, existe una cantidad de energía. Esa cantidad de energía tiene cierta frecuencia. Entonces uno lo que hace es definir el tiempo con base en esa frecuencia del isótopo justamente hiperfino del cesio. A partir de ahí es que se define el segundo. Entonces eso es lo que representa este valor que usted ve por aquí, Sebas. Justamente eso, ahí va a estar en la presentación detallado esta del sistema internacional para que ustedes conozcan cómo es que se definen cada una de estas 7 constantes universales, ¿verdad? ¿Está bien, Sebas? Sí, gracias. Perfecto, por ahí. Muy bien. Ustedes son un grupo muy activo, veo que quieren aprender mucho, eso me gusta, eso me motiva, ¿verdad? Bueno, antes del recreo, nada más quiero, no sé, hacerles un recordatorio ahí acerca de la ley 5292. Esta ley fue aprobada en 1973, chicos. Y vean qué interesante, el artículo 1 dice que se adopta para su uso obligatorio en la República el Sistema Internacional de Unidades, denominado internacionalmente bajo las siglas del SI. Vean que eso es ley, chicos. Y las leyes, usted no puede alegar que no las cumple porque no las conoce. Eso lo dice la Constitución Política de este país. Entonces, es importante que ustedes utilicen correcta y adecuadamente y de manera responsable el Sistema Internacional de Unidades. Y vean qué interesante el artículo 3 de esta ley. Dice que los actos administrativos de las dependencias públicas que no se ajusten a lo dispuesto en esta ley serán anulables y los funcionarios que los originen incurrirán en falta grave a sus obligaciones que les impone el contrato de trabajo. Entonces, si usted
trabaja en una dependencia pública y utiliza de forma incorrecta el sistema internacional de unidades, eso se considera un hecho altamente grave. No sé si ustedes son conscientes de esto, chicos. Eso es altamente grave. Por esa razón es que yo aquí soy extremadamente estricto en el uso correcto del sistema internacional de unidades y ustedes tienen también todo el derecho de corregirme si en algún momento yo cometo algún error. Yo trato de cuidarme, pero como humano puede ser que yo cometa algún error. Y es importante entre todos corregirnos. Es importante entre todos aprender esto que le decía Daniel. ¿Cuáles son las reglas de escritura? Justamente dentro de los documentos que les voy a dejar hoy va a estar esta ley, ¿verdad? La publicación en la Gaceta y todo lo que tiene que ver con los ejemplos. Incluso la ley está muy detallada de cómo es que debemos escribir de manera correcta el sistema internacional de unidades para no cometer algún acto irresponsable. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario hasta aquí? Profe, una pregunta. Entonces uno podría denunciar al MOB por poner en las calles KPH. Claro, por supuesto que sí. Y de hecho han habido pleitos en ese sentido porque, digamos, a ver, les comento esta anécdota. Si usted llega, nunca sobrepase los límites de velocidad, pero si por alguna razón pasara que usted le hacen un parte porque sobrepasó el límite de velocidad, usted deja que se lo haga. Y cuando lo vas a apelar, usted le dice al Estado, vea, yo apelo porque no encuentro en el sistema internacional la unidad del KPH. No sé, no está, ¿verdad? Será el Kelvin Perate Henry, ¿verdad? No sé cuál será, ¿verdad? Entonces, cuando encuentre esa unidad, hoy sí, perfectamente usted podría decir, voy a apelarlo porque justamente la señal de tránsito que está ahí no está indicando las unidades del sistema internacional de manera correcta, pero se podría apelar. Yo les invito a que ustedes vayan a la pulpería y cuando vayan a comprar azúcar o un refresco, no sé, un jugo, revisen las especificaciones, digamos, de la cantidad de mililitros o gramos a ver si están escribiendo correctamente el Sistema Internacional de Unidades. El jueves vamos a hacer una pequeña actividad de eso, pero vayan buscándolo, váyanse a la cocina de sus casas y vean a ver si está escrito adecuadamente en las margarinas, en las botellas, no sé, de vinagre, es interesante verlo, en las pastas de dientes, en las señales de tránsito, en los señales de los parqueos, ¿verdad? Donde te dicen velocidad mínima, ¿verdad? Aquí en Terramol, no sé si alguna vez ustedes han ido al parqueo inferior, ¿verdad? Yo a veces paso ahí caminando y veo velocidad máxima y hay cosas que asustan, ¿verdad? Usted debería poder llegar a esos lugares y asustarse de muchas cosas que tal vez no están bien escritas o admirarse de que estén bien escritas. Eso ustedes tendrán que verlo, ¿verdad? Pero sí, no sé si con eso te respondo ahí tu pregunta. Sí, pero Ajá. bueno. Espérate, aquí está el chat, a ver si alguien me escribió por aquí. No, termina. No, era decir eso, digamos, y sería correcto como poder indicar la unidad como kilómetros / ¿verdad? Barras. Sí. Horas. Así es lo correcto, lo voy a escribir aquí en el chat como se escribe, así. Tendría que ser K minúscula. No habría que poner segundos. No necesariamente en segundos. Eso es una buena observación, porque la hora, a pesar de no ser una unidad del sistema internacional, se permite su uso indefinido. De la hora, del minuto, se permiten esas dos unidades en el sistema internacional, a pesar de que no son del sistema internacional. Hay unidades como el bel, por ejemplo, o la hora o el minuto que pueden ser utilizadas, incluso el litro, de manera indefinida, a pesar de no ser unidades del sistema internacional. ¿De acuerdo? Muy bien, bueno, esto se está poniendo aquí interesante, chicos, pero vamos a hacer una pequeña pausa, ¿verdad? Les dejo esta diapositiva nada más, yo creo que ustedes ya la conocen, ¿verdad? Que es el uso de los prefijos, ¿verdad? Ustedes ya los han utilizado. Entonces hay desde el 10 a la 24 hasta el 10 a la menos 24, ¿verdad? Yo esperaría que estén familiarizados un poco con eso. Nada más les digo, los prefijos por encima de kilo, es decir, de 10 a la 6 hasta 10 a la 24, utilizan una letra mayúscula, el iota, el zeta, el hexa, peta, giga, mega, pero los demás son en letra minúscula, ¿verdad? Entonces, eso es como un tema ahí de convención en el uso del sistema internacional de unidades. ¿Vale? Entonces, bueno, chicos, vean, son las 8:38,
demos unos 7 minutos ahí para que respiren, vayan al baño y nos vemos 8:45 para la segunda parte de la clase. ¿De acuerdo? Profe, Ujú. tengo una consulta rápida, nada más. Sí. ¿Habría posibilidad, digamos, de que nosotros tengamos acceso a las presentaciones antes de la clase? Sí, no le vería ningún problema, no se me había ocurrido, pero sí puedo darle la presentación antes de la clase, sí, no hay ningún problema. Sí, o por ejemplo, para tomar notas y así, para Sí, tenés facilitar un razón, poquito. es buena idea. Voy a procurar para este jueves tenerles el material el miércoles para que la tengan ahí ustedes a mano antes de la clase. Más bien, Buenísimo, muchísimas muchas gracias gracias. por la sugerencia. ¿De acuerdo? Bueno, entonces 8:45, nos vemos, chicos. Muchas gracias. Muy bien, entonces vamos con la segunda parte de la lección de hoy. Quería compartirles lo siguiente, ¿verdad? Quería compartirles lo siguiente. Vamos a ver si lo ven por aquí. Estas son algunas fotos interesantes de cosas que me he encontrado ahí por la calle. A ver, no sé si alguien ubica este lugar, la bomba de San Pedro. ¿Alguien lo conoce? Sí. Profe, yo vivo en San Pedro, pero ¿cuál de todas es? Es la que está justamente a un costado de la iglesia de San Pedro, ahí en la paradita del Outlet Mall. Outlet se llama así. Ajá. Ok, ¿qué ven ustedes ahí como que les incomode? Que ustedes vean, que ustedes sientan, no se sientan bien con ustedes ahí. ¿Qué pasa? ¿O lo está todo bien? El, el horas está con la H mayúscula. Correcto, debería ser con H minúscula, ¿verdad? Debería ser con H minúscula. Muy bien. De ahí yo no sé, ¿verdad? Es la unidad, ¿cómo es? Kelvin Henry, ¿verdad? O sea, eso está mal escrito, ¿verdad? Eso está mal escrito. Y esto ustedes lo ven típicamente en las calles de nuestro país. Estas son fotos reales, ¿verdad? De cosas que me he encontrado mientras yo camino, ¿verdad? Que me parecen interesantes para el curso. Vean esta otra, chicos, esta tristeza. A mí, yo iba a almorzar al Terramol y se me quitaron las ganas de comer con solo ver eso, ¿verdad? El kilómetro por Henry. O sea, esa unidad para mí definitivamente no, ¿verdad? Está bastante mal escrita. Profe, una pregunta. En la anterior, Ajá. incluso la unidad de medida debería ir después, ¿no? O sea, primero Correcto. la O sea, unidad y luego la eso cantidad. está fatal por todo lado. La unidad debería ir después, no antes, y debería ser km sobre h, ¿verdad? O sea, está mal escrito. Está mal escrito. Uno podría, mira, hay gente que da 1000 razones por las cuales lo escriben así, pero eso es un problema a nivel del uso del sistema internacional. Pero sí, totalmente válida su observación. Debería estar después. Bueno, ¿esto qué? ¿Está bien escrito o no? ¿Qué opinan? ¿Todo bien? Vamos a ver qué nos ponen ahí en el chat. Profe, yo diría que sí, pero siento que hay trampa. Ah, No sí, sé. correcto, correcto. De hecho, hay trampa. No sé, ¿alguien sabe cuál es la trampa ahí? No. Ya por lo menos detectar que a usted le están engañando, que no sepa cuál es el engaño, es un avance. Es que 400 metros está en negrita, ¿lo ven? Y uno no puede escribir las unidades de medida resaltadas en negrita, ni la magnitud de las unidades resaltadas en negrita. Entonces, eso se considera un error en el uso correcto del sistema internacional. ¿De acuerdo? ¿Aquí qué, chicos? ¿Qué me dicen ustedes? A ver, quiero escucharlos. La marca es cualquier marca, ¿verdad? No estoy haciéndole ni promoción ni criticando la marca. Simplemente ahí apareció. Ahora sí, los escucho. Te están poniendo peso y debería ser masa. Y si le pongo masa, entonces ya estaría bien. También No, que se porque la representa. onza, sí, la onza no mide masa, si no me equivoco, la onza no es como para volumen. En los gramos no debería haber un espacio. Exacto, hay un espacio ahí Ok, que vamos a ver. falta. Muy bien, excelente, muy bien. Vamos a ir por partes. Está fatal por todo lado. El primero es sí, que no queda claro eso de peso, ¿verdad? Debería ser masa, ¿verdad? Luego,
falta un espacio entre 24 y gramos, pero ese no es el error más grave. El error es que no puedes poner la unidad del sistema internacional entre paréntesis. Deberías escribir 24 gramos con una separación entre el 24 y el gramos y entre paréntesis la conversión en algún otro sistema de unidades. Por ahí creo que fue Sebas que me dijo, ¿verdad? Que si la onza es unidad de volumen o unidad de masa, ya vamos a hablar de eso ahorita. Resulta que la onza es una unidad del sistema inglés y hay dos tipos de onza. Una que se llama la onza líquida, que mide fluidos, y otra que es la onza, simplemente onza, que te mide masa. Entonces hay de las dos, Sebas, para que tengas en cuenta eso por ahí. Ya lo vamos a ver esa parte por ahí. Pero esto está mal escrito por todo lado, digámoslo así, ¿verdad? De aquí, esto fue del periódico nacional, ¿verdad? No sé, ¿qué leen ustedes de ahí? Kilogramo está todo en mayúscula. Primero que Eso todo. por ahí. Y luego, ¿ese punto qué? ¿Es 1.4 o será 1400? ¿Qué quisieron decir? Se supone que es 1400, Y entonces, creo. por eso yo también creo, ¿verdad? No creo que en esa fotografía eso sean 1,4 kilogramos de droga. Deberían ser 1400. ¿Cómo se escribe 1400? Iría sin el punto, nada más. Quita el punto. ¿Y qué? ¿Dejas el espacio o no? No, podría ir junto. ¿Puede ir Debe junto ir o junto, de puede hecho. ir con espacio? A ver, no Ujú. es que debe. A ver, Ah, ok. puede ir un espacio. Cuando usted tiene 4 cifras, puede dejar un espacio o puede dejarlas juntas, pero hay que ser consistente. ¿Verdad? Hay que ser consistente. Si usted está haciendo un informe y cada 4 cifras las deja juntas, va en todo el informe igual. Si fueran 5 cifras, sí estás obligada a dejar un espacio a las 3 cifras. Por ejemplo, 14,000, 14, un espacio y los 3 ceros. Pero si fuera 1400, se puede dejarlas pegadas, pero ser consistente. Si la deja con espacio, también ser consistente. ¿De acuerdo? Igual, profe, sí, entonces eso se aplicaría a cada 6, por ejemplo, o sea, Cada 6, cuando, correcto. Por ejemplo, en millón, usted quiere poner 5,500,000. Usted puede poner 5500 pegado, un espacio y luego los otros 3. O puede dejar cada 3 cifras una separación. El tema es que no puedes tener más de 4 cifras juntas sin espacio. ¿Me explico? Y sí, gracias. si usted quiere verlo con más cuidado, agarra un artículo del BIPM y vas a darte cuenta cómo lo escriben ellos. Ahí lo vamos a ir viendo a lo largo del curso, pero es muy importante eso tenerlo en cuenta. ¿Está bien? Y este otro, vean ustedes, chicos, ¿qué pasó ahí? Lo mismo del punto y la K está en mayúscula. Correcto, correcto, ¿verdad? Pues bueno, ya nos vamos dando cuenta, ¿verdad? Ese tipo de cosas por ahí, ¿verdad? ¿Y esto? ¿Dónde está el error? Otra vez que no están primero las del, bueno, que no está primero la de kilogramo, que la que debería estar en paréntesis es la de las libras. Correcto, pero entonces si yo cambio ya estaría bien, digamos, si pongo el 136 kilogramos, le hago copio y lo pongo afuera y las 300 libras dentro del paréntesis ya quedaría bien. ¿O hay algún Sería lo otro que error? dice Carlos en el chat, ¿no? Vamos a ver qué nos dice Carlos por aquí. Perdón. Digamos que sí, lo que pasa con la libra es que como no hay un sistema internacional para el sistema inglés, pero no podríamos dictaminarlo, pero sí lo conveniente sería escribirla en minúscula. Por ahí decía Frandy la negrita, pero no, hay algo más que pasa, algo más, no es la negrita específicamente, únicamente eso, porque hay otra cosita. Hay un Es la punto después cursiva. de libras, ¿no? Bueno, sí, por eso usted podría quitar eso, porque como es sistema inglés, debería escribir LB, pero es no usar cursiva o itálica, no sé cómo le llaman ustedes. No se puede utilizar letra itálica ni cursiva en las unidades. Tienen que ser caracteres romanos rectos, o digamos, sin cursiva. Ese es el error. Bueno, está bien. Y aquí, esto me lo encontré ahí en Curridabat. De ahí va a ser fiesta, ¿verdad? El punto no debería estar. Esto debería ser elevado, ¿verdad? $10 por, no sé qué quisieron decir ahí, ¿verdad? Entonces,
Bueno, ven chicos, estos son cosas que usted se puede encontrar, usted puede tomar la naturaleza, no tenemos que ir a hacer un experimento muy grande, es simplemente salgamos afuera y veamos la cultura de nosotros, ¿verdad? De cómo hacemos las cosas. Esto fue en una ferretería. No sé si ahí ustedes ven algún error. Vean ustedes ahí que esto es importación alemana de Dunlop, ¿verdad? Norma alemana. ¿Habrá algún error ahí? La X, No tanto eso, porque podría ser multiplicación. la barra, el slash. No, El El 3 metros 3M está pegado. junto. Ujú. exacto, eso es. Si son 3 metros, si lo que queremos decir es 3 metros, porque eso se refiere a una longitud por un área, ¿verdad? Ahí es falta un espacio. Profe, ¿y el M por M al cuadrado? ¿Cuál? ¿No Es sería? en milímetro cuadrado. Sería en milímetro cuadrado. Ah, ok. Pero eso sí está bien escrito. El problema está en el espacio entre el 3 y M, si es que querían decir una longitud. Si esto no es longitud y esa especificación, puede ser que sí esté bien. Pero muy probablemente esto se refería a una longitud. Entonces hay un error. Vea que incluso hasta no necesariamente... Los errores vos puedes encontrarlos hasta en países de primer mundo, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante ir viendo esas cosas, ¿verdad? Por aquí, vean ustedes. Vean este de tatuajes, chicos, aquí. Punto aquí, CM mayúscula, el 15.000 con punto, o sea, arroz el armenio, ¿qué error tenemos? Vean aquí. Vea este de la Martina, ¿verdad? Ustedes saben que la unidad GR existe, pero no es del sistema internacional. ¿Alguien la ha oído? Es el grano, es una unidad del sistema inglés. Pero no creo que esto haya sido grano. Esto tuvo que haber sido gramos, pero le pusieron la R de más, ¿verdad? O aquí, en Jumbo Roll, ¿verdad? Entonces, sí, ustedes pueden ver todavía que hay mucho trabajo por hacer en la implementación del uso correcto del sistema internacional. Tal vez una de las cosas que a mí me preocupa, vean este otro, ¿verdad? Es que hayamos naturalizado esto. Que usted llega, sale a la calle y ve esto mal escrito y usted no se inmuta. No se inmuta. Usted lo toma como algo natural. Esa parte es la que a mí sinceramente me preocuparía, ¿verdad? Vean estas otras, chicos. Ahora que estamos con lo del famoso distanciamiento, ¿verdad? Ya que todo el mundo escribe las cosas como les da la gana. Y todas estas tienen errores. No hay una sola que esté bien escrita. En algunas faltan espacios, en otras está en cursiva, en otras ponen MTS. O sea, y eso lo podemos ver justamente de ahí, en todo lado, ¿verdad? MTS, Jonathan, imagínate. No sé, no sé. Y esta M mayúscula, yo no sé qué será tampoco, ¿verdad? O sea, vean esta, chicos, vamos a verla. ¿Está bien o mal escrita? Está mal porque debería ir una coma y metros tal vez Bueno, solo la M. no, está bien escrita. Puede ir coma o puede ir punto. En este curso vamos a usar coma como separador decimal, pero podríamos utilizar punto, no hay problema, no hay Ah, problema. ok, ok. Pero esta, vea qué interesante, vea lo que es nuestra cultura. Esta a mí me sorprende porque es la única de todas que está bien escrita, de todas las que les presentaba. Pues a veces el hacer las cosas bien parece estar fuera de la norma, ¿verdad? Pero esta está bien escrita. Justamente por eso le tomé fotografía, porque me pareció, de todos los rótulos que he visto de distanciamiento, el único que está bien escrito ahí en el mall Oxígeno, en Heredia, ¿verdad? Por si quieren alguna vez ahí verlo, ¿verdad? Ahí. Entonces, a usted le bajaron un punto por usar el punto. Sí, digamos, en un curso hay que definir muy bien cuáles son las normas de escrituras ahí, José. En este caso, en este curso, vamos a utilizar la coma como separador decimal. Vamos a usarla para evitarnos problemas, sobre todo ortográficos. Se podría utilizar el punto, no hay ningún problema, pero en este curso vamos a utilizar la coma, por un tema, digamos, de uniformidad. ¿Ok? Ok, preguntas hasta aquí, chicos. Profe, Ujú. bueno, con respecto a la ley que me mencionaba antes, Hasta las 51.92. sí, sí, parece que
no le dicen nada a toda la gente que pone las etiquetas en los productos y cosas así, supongo. Bueno, vea, es que esto ha sido una complicación implementarla. Por eso es que, a ver, crear una ley no es resolver muchas veces un problema, es solamente crearla. Viene el tema de la implementación, los reglamentos. Digamos, incluso usted se podría preguntar, de si yo llego y voy a vender cajetas, pongo mal la etiqueta de la cajeta y le pongo GR ahí nada más como para jugar de grande, le pongo 200 GR en vez de G, ¿quién me castiga? ¿Con quién me tengo que ir a pelear? ¿A quién tengo que ir a hacer la demanda? ¿Verdad? Entonces yo siento que eso falta, un poquito la parte de implementación. Yo soy mucho de la parte activa y proactiva. O sea, yo no, como soy ingeniero, no soy abogado, el abogado va al pleito y va a ir a hacer la demanda y gasta un montón de plata en eso. Yo creo que el problema se puede curar desde antes. Si ustedes como profesionales que van a estar encargados de un departamento de calidad en un futuro conocen el sistema internacional, pueden hacer la corrección desde su propia iniciativa. El Estado obviamente va a cumplir en alguna manera, pero no puede con todo. Simplemente yo creo que no ha habido una buena interpretación o una buena implementación de esto. Y esto daría para hablar mucho porque realmente en este país tenemos serios, o sea, yo creo que tenemos serios problemas en la implementación del uso del sistema internacional. Sinceramente se los digo, chicos. Tenemos muy serios problemas. Y no es que quiero alarmarlos, pero bueno, esa es la realidad a la que ustedes se van a enfrentar cuando ustedes trabajen. Y yo también creo como que esas faltas las cometen muchas pymes en el país, tal vez al no estar enterados, y se sancionan a la gran mayoría de las pymes de ahí, se traen abajo la economía del país, diría yo. Sí, Podría por ser eso. Pero es que ahí es donde yo creo que nosotros también tenemos que ayudar de manera proactiva, que haya realmente campañas de sensibilización desde la gente más joven, desde los niños a utilizar correctamente el uso del sistema internacional. Que si usted en la escuela pone GR punto, no sé, lo regañen, le manden un recado ahí en el cuaderno de recados, se escribió mal el sistema internacional. Pero el tema es que eso incluso no se considera algo grave, no se considera un delito a pesar de que va contra la ley. Es que vean qué interesante, eso va contra la ley. Yo les comento, hay proyectos aquí en este país que se han caído en licitaciones de mucha plata porque escriben mal el sistema internacional y llega la competencia y dice, es que lo escribió mal y va en contra de la ley, ¿ve? Va en contra de la ley por un asunto de absoluta negligencia, ¿verdad? Entonces, yo creo que este tema hay que tomarlo muy en serio, ¿verdad? Hay que tomarlo muy en serio. La idea hoy es que sensibilicemos un poco esta parte, ¿verdad? Y que obviamente sepan, porque es que yo siempre voy a estar calificando, siempre con ahínco ahí, el uso correcto del sistema internacional de unidades, ¿verdad? Ahora, hoy justamente quiero hablarles de las cosas, digamos, que nadie les habla, probablemente nadie. A mí nunca en mi vida, en mi carrera universitaria me hablaron de esto. Y yo dije, cuando sea profesor voy a hablarlo. Porque hay temas como que tratamos de manejar ahí ocultos, ¿verdad? No queremos que nadie sepa, ¿verdad? Como los males de la familia, como esa cuestión que nosotros a veces no queremos que sepan. El sistema anglosajón de unidades, ¿verdad? El sistema anglosajón es extraño porque es un sistema que yo creo que todos nosotros sabemos que existe, pero nunca hablamos de él. Nunca hablamos de él. No sé si a ustedes les ha pasado lo mismo. Usted va a la ferretería y no le venden tuberías en milímetros, le venden en pulgadas, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? Entonces, bueno, resulta que existe un sistema anglosajón de unidades. El sistema anglosajón de unidades se utiliza en algunos países en el mundo que no son muchos, ¿verdad? Pero dentro de esos países está Estados Unidos. Estados Unidos ha estado abierto a emigrar al sistema internacional, pero no lo puede hacer de hoy para mañana por todo un tema cultural y tecnológico. Entonces ellos empezaron a trabajar esta parte del sistema internacional a partir de una cosa que se llama la Orden de Mendenhall en 1959, en la cual definieron factores de conversión exactos para cada una de las unidades. Entonces, por ejemplo, una pulgada por definición son 2,54 centímetros. Ya no hay patrón de pulgada. Básicamente ellos con eso se amarran al sistema internacional de unidades. Y ya por amarrar la pulgada tenemos el pie que son 12 pulgadas y la conversión exacta, la yarda, la milla, ven qué interesante, la milla son 5.280 pies.
Tal vez a ustedes se les pregunta, es como un número medio irracional, ¿verdad? ¿Por qué no tomar un número más fácil de aprender, ¿verdad? 5.000, aunque sea. Bueno, se definió así y tiene un factor de conversión, pues también exacto. Está la legua, que son 3 millas, ¿verdad? Que ha tenido también ahí un valor histórico esa unidad. En unidades de masa se usa la libra masa. Ven qué interesante. Yo no sé si alguna vez ustedes han oído hablar de la unidad del slug. ¿Alguna vez lo han oído hablar ustedes? Sí, profe. Sí, profe, la escuela de Mante la usa mucho. Sí. Lastimosamente. Bueno, esa unidad es una unidad que es como poco práctica, digámoslo así. O sea, usted sale a la, ¿cómo se llama? A la calle, no especifica masas en slug. No, eso nadie lo usa. Se usa kilogramo, gramo o libra. Y la libra es libra masa. Cuando usted sale a la calle, la libra se entiende como libra masa. Pero el slug también es una unidad que ahí está, ¿verdad? Sin embargo, es más del sistema inglés y no es muy utilizada en la práctica. Se usa poco. Pero bueno, ahí probablemente la han escuchado. Vean que una libra masa son 7.000 granos. Por eso el GR que hablábamos era el grano, ¿verdad? Un quintal son 100 libras y tenemos lo que se llama la tonelada corta, que son 2.000 libras masa. Esa es la tonelada corta. Está la otra que es la tonelada métrica, que es el megagramo, y esa sí es del sistema internacional, son 1.000 kilogramos, ¿verdad? Para convertir la libra masa a una libra fuerza se utiliza la aceleración de la gravedad. Aquí yo puse estándar, debería ser gravedad convencional, ¿verdad? Es el término correcto. La gravedad convencional de 9,8665 metros por segundo al cuadrado, pero convertida a pies por segundo cuadrado. Entonces ven que hasta para convertir la libra masa a libra fuerza, se complica la cosa, ¿verdad? Una libra masa y una libra fuerza no son iguales, ¿verdad? No son iguales. Ahí voy a dejarles un ejercicio en la tarea para que ustedes lo trabajen un poco, pero no son iguales, ¿verdad? Porque justamente el peso como tal sí es una unidad de fuerza y la libra tiene su origen como unidad de fuerza de base en el sistema anglosajón. El sistema anglosajón no tiene unidad de masa como base. Entonces, bueno, por eso es que se define eso, ¿verdad? Hay unidades de volumen, no sé si ustedes alguna vez las han escuchado, pero por ejemplo, ven qué interesante. El galón es una unidad que se utiliza mucho en la práctica y el galón que se utiliza es el galón estadounidense, es el de uso en el 99% de los casos. Y son 231 pulgadas cúbicas por definición. Ahí están las conversiones, ¿verdad? Podemos convertirlo a cuarto, a pinta, y ahí está la unidad aquella que yo le mencionaba, creo que fue a Sebas, ¿verdad? Un galón son 128 onzas de fluido, ¿verdad? Entonces está la onza de fluido, que es justamente esta que nos aparece por aquí, ¿verdad? El barril son 42 galones, ¿verdad? Y estas unidades fueron desarrolladas muchas en el siglo XIX. Entonces, para que ustedes también lo tengan en cuenta por ahí, ¿verdad? ¿Está bien? Fue una consulta Sí. respecto, por ejemplo, que los gringos, o sea, no sé si esto es del sistema anglosajón o propiamente de la idiosincrasia gringa, que ellos llaman al billón, ellos utilizan billón para referirse a 1.000 millones, pero yo tengo entendido que billón es para 1.000.000 de millones. ¿Eso es el sistema anglosajón o es que los... No, eso es la idiosincrasia justamente estadounidense, ni siquiera la inglesa. La inglesa, los ingleses no hablan así. Cuando en Estados Unidos se habla de un billion, digamos, billion, son 1.000 millones realmente. Pero solo en Estados Unidos. Si usted va a traducirlo ya, digamos, a otros países, no se utiliza ese concepto como billion, ¿verdad? Se utilizarían 1.000 millones. Pero eso es propio únicamente de Estados Unidos. Hay que tenerlo muy en cuenta porque muchas veces en ciencia hay confusiones por eso, ¿verdad? Porque se habla del billón, pero es el billón estadounidense, no es el billón que se usa fuera de Estados Unidos. ¿Está bien, Sebas? Sí, gracias. Sí, Perfecto. lo he visto mucho, por eso la consulta. Sí, claro, claro. ¿No? Todo eso es válido, ¿verdad? Son insumos para el curso. Vean ustedes las unidades de energía. Está la unidad térmica británica. No sé si ustedes saben que el sistema anglosajón de unidades se desarrolló en Inglaterra. Los ingleses se lo llevaron para Estados Unidos y en la colonia estadounidense se implementó a la manera gringa, digámoslo así. Luego los ingleses derogaron el sistema anglosajón por muchas razones, ¿verdad? Hubo razones históricas, ahí se quemaron algunos patrones, fue todo un problema. Hasta que ellos dijeron, no, la verdad que vamos a usar el sistema internacional de unidades. Pero Estados Unidos no emigró
porque era muy complicado desde el punto de vista tecnológico, ¿verdad? Entonces, hay que tener pues un poquillo de cuidado también con eso. En la práctica, cuando usted sale aquí a la calle a trabajar, chicos, se usan unidades del sistema inglés también. Ustedes, como ingenieros, van a tener que estar familiarizados con las dos unidades. Y entonces lo que uno hace es que tiene factores de conversión oficiales y hay que entender la historia que tiene cada unidad. Por ejemplo, hay una unidad muy famosa que es la caloría. Pero vean los diferentes tipos de calorías que hay. La caloría IT que usan los ingenieros, la caloría de los físicos no es la misma. Los físicos utilizan otro valor diferente. La de los nutriólogos, vean qué interesante porque es con C mayúscula. Entonces, de ahí hay varios tipos de caloría. Por eso justamente la caloría no es una buena unidad porque se presta para confusión. Igual con el HP. Es interesante que el HP, digamos el horsepower, ese tiene diferentes valores dependiendo si estamos hablando del caballo de vapor mecánico o el eléctrico. Hasta en eso pueden haber diferencias. Y si usted se va todavía un poquito más, está una cosa que se llama el BHP, que es el caballo de caldera, que tiene otro valor totalmente diferente, ¿verdad? La tonelada de refrigeración que se usa en aire acondicionado son 12.000 BTU por hora. Entonces, bueno, ahí hay conversiones de unidades también en el sistema anglosajón. Y aquí están las de temperatura. Yo no sé cuán familiarizados estén ustedes, pero por ejemplo, así como está el Kelvin en escala termodinámica, en sistema inglés se utiliza el Rankine, ¿verdad? Y luego en diferencias de temperatura, no es lo mismo una temperatura en Fahrenheit que Celsius. Hay un factor de 1,8, pero sí es lo mismo una diferencia en Celsius que una en Kelvin. Si usted aumentó 1 grado Kelvin, equivale a un aumento de 1 grado Celsius. Ahí son, digamos, 1 Kelvin es igual a 1 grado Celsius, ¿verdad? En el Kelvin no se utiliza el término grado, se dice Kelvin nada más, pero en el Celsius sí se utiliza grados Celsius, ¿verdad? Entonces también para que lo tengan en cuenta ustedes por ahí, ¿verdad? Hay otros sistemas de unidades, chicos. Por ahí justamente hay otros, por ejemplo, no sé si ustedes han oído hablar del sistema técnico de unidades, o por ejemplo el sistema natural de unidades, que se usa mucho en física teórica, ¿verdad? Donde usted toma la velocidad de C como 1, ¿verdad? Está un sistema que es el sistema CGS, ¿verdad? Que es un sistema donde, por ejemplo, en vez de utilizar el metro, el kilogramo, y el segundo se usa como unidad de longitud el centímetro, el gramo y el segundo. Entonces, por ejemplo, si usted quiere expresar la fuerza en unidades del CGS, ya no es kilogramo por metro entre segundo cuadrado. ¿Qué sería? Gramo, ¿verdad?, por centímetro entre segundo cuadrado, y eso se llama DINA. La DINA es una unidad del CGS. O, por ejemplo, la energía se mide en ergios. Entonces también hay otro sistema de unidades que es el CGS, que es también un sistema que ya está en desuso. Es igual, el sistema anglosajón es un sistema que es transitorio. Se espera que de aquí a algunas generaciones ya este sistema pues quede también superado, ¿verdad? Pero de momento nos tocó vivir la época donde hay que convivir con ese sistema. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? Ok. Entonces, Profe, tenía nada más una dudilla, perdón. sí, Porque siempre lo de las libras a mí siempre me ha hecho como siempre mucha te ha confusión dejado porque ahí con duda. sí, porque ni por contexto puede uno por lo mismo del peso, ¿verdad? Ujú. La forma, digamos, correcta que por lo menos yo he visto que se pone libra masa sería LBM, agregarle la M mejor. O, Vea, ese es interesante. No existe una regla de escritura, así, un reglamento del sistema inglés. No existe, pero sí usualmente se escribe la M. ¿Por qué? Porque hay que diferenciarla de la libra fuerza. Incluso, digamos, por mi formación, yo trato de escribir F y M, un poquito más, LBF y LBM, ¿verdad? Porque las diferencias pueden ser muy sutiles, muy sutiles. Pero sí, digamos, el tema es que si yo te digo libra, nada más, se entiende que como peso o como fuerza, como masa, ¿verdad? Entonces puede generar confusión. Por esa razón es que al menos yo en este curso y en general en mi formación trato de hacer una distinción clara de la libra para que no haya confusión, ¿verdad? Cuando pongo LBM es libra masa. La libra masa se llama libra avoirdupois, es así como se llama, ¿verdad? Pero como no existe una escritura clara, cuando usted escribe LB, no hay distinción para saber si estás hablando de masa o fuerza, más que en el contexto en el que vos estás hablando.
pero para poder distinguirlo, yo prefiero siempre añadirle una M o una F. Y lo voy a utilizar en este curso precisamente para no confundirlos a ustedes, ¿verdad? Pero es un tema justamente incluso que yo me tomé el atrevimiento, ¿verdad?, de incluirla, y no soy solo yo, hay muchos autores que deciden incluir la M precisamente para ser un poco más precisos. Es lo que te puedo decir. ¿Está bien? Perfecto, perfecto. Gracias, profe. Con mucho gusto. Vamos ahora a hablar un poquito de esto, chicos. Vamos a ver. La lección de hoy es como disparar un poco de cosas, ¿verdad? Aquí, sistema internacional, sistema inglés, definiciones. Yo quisiera dar algunas definiciones por acá, ¿verdad? Para ir empezando un poquito a contextualizar cosas en el tema de incertidumbres, ¿verdad? Y tiene que ver con esto. ¿Qué es medición? A veces ese es un término que tendemos a tomar a la ligera, ¿verdad? Bueno, ¿qué es medición? Bueno, la medición es un proceso que consiste en obtener experimentalmente uno o varios valores que puedan atribuirse a una magnitud. Experimentalmente. Por lo tanto, hacer una medición siempre es un experimento. Como experimento tiene un método científico. Y eso supone varias cosas. Supone que tiene que haber un resultado de medida. Supone que tiene que haber un procedimiento de medida. Y supone que debe haber un sistema de medida. Es decir, ya implica un cierto, digamos, estructura tecnológica para poder realizar una medición. No importa si es sencilla o compleja, pero se necesita siempre tener en cuenta estas tres cosas. Les marco estos tres términos ahí por si quieren buscarlos en la BIM y ver un poco más las definiciones. Yo les invito a que lean el capítulo asociado a magnitudes y unidades, que es justamente del que estamos hablando ahí en la BIM, y en el cual se habla del concepto de medición. Ahora, tenemos la medición. Ahora, la magnitud que se desea medir la vamos a llamar mensurando. Un ejemplo de un mensurando es la presión de vapor de una muestra de agua a 20 grados Celsius. El mensurando se recomienda que sea tan preciso como se requiera. Si yo solamente digo presión de vapor de una muestra de agua y no digo la temperatura, eso queda muy impreciso, porque podría ser cualquier temperatura. Y puede ser que esa definición de un mensurando sea muy imprecisa y eso genere mucha incertidumbre. Entonces, si usted habla, por ejemplo, de la longitud de una barra metálica o de un bloque patrón, sería bueno decir la temperatura. Porque si no dices la temperatura, entonces puede ser que eso introduzca una incertidumbre por el efecto de expansión térmica. Entonces es muy importante que nosotros pensemos en eso cuando definimos un mensurando. Hay que entender que la realidad que existe en la naturaleza, nosotros lo que hacemos es modelarla. Modelarla. ¿Cómo? A través de algún modelo que me permita medirla. Si yo llego y digo, quiero medir el diámetro de una tubería, no sé si ustedes alguna vez han preguntado si la tubería realmente es redonda, o tal vez no sea tan redonda. Tal vez lo que a usted le interese es el diámetro de la circunferencia circunscrita de la tubería, o de la inscrita, no sé. Pues hay que pensar un poquito a veces en esos detalles. Hay que pensar un poquito en esos detalles. Muy bien. Medir implica un experimento. Por lo tanto, hay 4 cosas que ustedes deben tomar en cuenta. Decidir qué se quiere medir. Eso es muy importante. Seleccionar el instrumento de medida, la unidad y el procedimiento correcto. Entonces, hay un experimento muy interesante, ¿verdad? Que es el siguiente. Usted puede decir, bueno, quiero saber cuál es mi estatura. Yo puedo llegar en la mañana, coloco una cinta métrica sobre mi pared y determino la estatura. ¿Cambiará mi estatura cuando yo estoy de pie a cuando yo estoy acostado? O sea, si yo me acuesto en el piso y me mido la estatura, ¿hay un cambio o no? Yo puedo hacer ese experimento. Yo puedo hacer ese experimento. La respuesta corta es que sí hay un cambio, hay una diferencia. Si no, háganlo, háganlo. Háganlo ustedes en su casa. Agarren la cinta métrica, mídanse su estatura y mídanse acostados y van a ver cuánto es esa diferencia. Háganlo y el jueves me cuentan a ver cómo les va. No les voy a decir cuánto. Ustedes me cuentan a ver si hay diferencia en eso. Pero para eso ocupa hacer un experimento. ¿Qué querés medir? Ah, bueno, lo que quiero medir es la diferencia de estatura entre mi yo acostado y mi yo de pie. ¿Con qué instrumento lo vas a medir? Podríamos medirlo con una cinta métrica. Podríamos medirlo, no sé, con una regla, no sé, usted puede decidirlo. ¿Cuál es la unidad acorde a medirlo? Bueno, yo esperaría que midan en metros. Podrían medir en otras unidades.
pero sería muy conveniente medir en metros, porque es la unidad del sistema internacional a la que estamos acostumbrados. ¿Y qué procedimiento vas a utilizar? Eso es muy importante. ¿Cómo vas a medir? ¿Vas a medirte una vez? ¿Te vas a medir varias veces? ¿Vas a medir hoy y mañana para ver si hay diferencia? ¿Te vas a medir en la mañana, al mediodía y en la noche para ver si hay diferencia? ¿O vas a medir en condiciones de repetibilidad? Eso sería bueno definirlo. Entonces, el medir, por eso les digo, siempre es un aspecto totalmente experimental, ¿verdad? Muy bien. Para medir, usted necesita de un principio, de un método, de un procedimiento y finalmente un resultado. El principio es el fenómeno que sirve como base de una medición. Por decir algo, en temperatura, usted puede utilizar el efecto Seebeck para poder medir la temperatura con un termopar, ¿verdad? El efecto Seebeck es un efecto muy importante porque básicamente nos dice que la diferencia de temperatura entre dos reservorios genera una diferencia de potencial. Eso es algo bien raro. Tal vez ustedes de sus cursos de física general les han dicho que la diferencia de potencial la obtienen con una batería. Pero está raro que usted llegue, ponga un vaso con hielo y un vaso con agua caliente y ponga un cable en medio con un circuito y le dé una diferencia de potencial. Bueno, sí, eso ocurre. Y esa diferencia de potencial, bajo ciertas condiciones, usted la puede aprovechar para medir temperatura. Así funciona un termopar, ¿verdad? No sé si ustedes alguna vez han utilizado las celdas Peltier, por ejemplo. Las celdas Peltier utilizan justamente el efecto Seebeck para poder funcionar, ¿verdad? Usted puede poner al revés una batería y esa batería te enfría, ¿verdad? Precisamente por el efecto Seebeck. Bueno, usted puede usar ese principio para medir. Usted puede utilizar los principios de la naturaleza para medir, ¿verdad? El efecto Josephson, el efecto Seebeck, etcétera, ¿verdad? Ahora, hay métodos de medida. Por ejemplo, el método es una descripción más genérica de la secuencia lógica de operaciones. Como ustedes lo verán en cursos posteriores, hay varios métodos para calibración de pesas. Las pesas se pueden calibrar por método, digamos, de comparación simple, por método de doble comparación, por método de doble sustitución, o incluso hay métodos matriciales. Entonces, hay métodos de medida que usted podría aplicar para poder realizar una medición en función de la incertidumbre o precisión que usted quiera determinar en un método. Hay un procedimiento. El procedimiento es una descripción detallada paso a paso que le va a decir a usted, bueno, si usted quiere calibrar una pesa por el método de doble comparación, no sé, usted necesita colocar primero el patrón, esperar tantos segundos, tomar la lectura, retirar el patrón, esperar estabilización en la balanza, introducir la pesa a calibrar, luego colocar, no sé, la pesa tanto tiempo, etcétera, 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 donde usted va a ir haciendo una descripción paso por paso del método que usted quiere. El procedimiento es más extenso. El método de medida es algo muy concreto, pero el procedimiento es algo más extenso. Y al final de ese proceso experimental, usted lo que obtiene es un resultado, que es un conjunto de valores de una magnitud con una incertidumbre. Eso es básicamente lo que obtenemos como resultado. Las definiciones las pueden ver ustedes ahí en la BIM, justamente ahí en la BIM las pueden ver, ¿verdad? Tenemos también el concepto de un valor de referencia y un valor convencional. El valor de referencia es el valor de una magnitud que sirve como base de comparación. Es lo que usted considera que es un valor convencionalmente verdadero, es el que usted utiliza como referencia. Nosotros en metrología utilizamos valores de referencia que consideramos suficientemente confiables para poder compararnos. Puede ser un valor generado por algún laboratorio, algún método, digamos, de alta precisión, etcétera, ¿verdad? Y tenemos valores convencionales, que es un valor asignado a una magnitud por un acuerdo. Por decir algo, la aceleración convencional de caída libre es 9,80665 metros por segundo al cuadrado. Esa no es la aceleración real. Esa aceleración solamente está en ciertas condiciones en la Tierra, pero lo utilizamos como un valor convencional. O, por ejemplo, la presión atmosférica, que típicamente se habla de que la convencional es 101.325 pascales. Pero, por ejemplo, aquí, donde yo estoy aquí en Cartago, en el TEC, podría ser menor. Podría ser como 88.000 pascales, ¿verdad? Bastante menor. Pero, sin embargo, uno puede tomar valores convencionales que pueden ser útiles para algunas aplicaciones.
Hay muchas aplicaciones donde tener un valor convencional nos da una primera referencia, aunque no necesariamente sea el valor real, ¿verdad? Pero es una práctica que se tiende a utilizar mucho. Y luego, para ir concluyendo la clase de hoy, quería hablarles de estos 3 términos que tienden a confundirse mucho. Exactitud, veracidad y precisión. Esto necesito, chicos, que lo tengan claro. La exactitud es diferente a la veracidad y es diferente a la precisión. Para que haya exactitud, usted tiene que tener veracidad y precisión. Si usted tiene veracidad y no tiene precisión, no tiene exactitud. Si usted tiene precisión y no tiene veracidad, no tiene exactitud. Porque la exactitud está asociada con la proximidad entre un valor medido y el valor verdadero del mensurando. Ahí es donde hablamos de que existe exactitud. Y precisión es cuando existe proximidad entre todos los valores. Si yo llego y realizo una medición y tiendo a obtener siempre el mismo resultado, ahí tengo precisión, pero no necesariamente tengo veracidad. La veracidad es cuando yo tengo, vean qué interesante la definición de veracidad. Esto a veces es como mágico. Yo a veces leo la BIM y yo digo, yo no sé si los que escribieron la BIM en qué estaban pensando, pero vean ustedes. Esto es como de vacilón, es para que usted se lo diga a su mejor amigo y ver qué opina. Dice, proximidad entre la media de un número infinito de valores medidos repetidos y un valor de referencia. Chicos, ¿cuándo usted va a llegar a medir un número infinito de valores? Parece que los que escribieron la BIM están como en otra cosa, ¿verdad? Como que un número infinito. ¿A qué hora usted va a llegar a ser un número infinito de valores? ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿Verdad? Bueno, es la definición. Ahora, usted tiene que hacer un experimento y aproximar ese infinito a algo finito. Pero el concepto de veracidad es ese. El concepto de veracidad es si usted pudiera realizar todas las mediciones en un fenómeno infinita, una gran cantidad, y saque ese valor promedio, vamos a ver ese valor, cuánto se acerca al valor real. Ahí habla de veracidad. Entonces, existen pruebas en esto, como la prueba de error normalizado, que me permite ver si tengo veracidad. La veracidad es como un don, o la medición, la medida, ¿tiene veracidad o no la tiene? En cambio, la precisión sí es algo que usted puede cuantificar con un intervalo, digamos, intercuartil, con una desviación estándar, con una varianza. Ahí usted la puede medir. La veracidad no, usted la detecta, si la tiene o no la tiene, con alguna prueba estadística, comparación de medias, por ejemplo. Para tener exactitud, usted necesita las dos cosas. Usted no puede tener exactitud si no tiene precisión. Usted podría tener precisión y no tener exactitud, pero al revés no es posible, porque la veracidad aquí juega un papel importante, ¿de acuerdo? Entonces ahí va a haber un ejercicio en la tarea donde vamos a empezar a trabajar un poquito de ese concepto, ¿verdad? Porque aquí se ve como muy por encima, ahora aquí la definición es eso, pero no, cómo aplicarlo en ejemplos reales, eso lo vamos a tener ahí justamente en la tarea, ¿verdad? ¿Está bien? Bueno, vamos a llegar hoy por aquí, chicos. Me quedan 3 conceptos más que voy a ver el jueves. Además, el jueves vamos a hacer una pequeña actividad ahí del uso del sistema internacional. Ahí es sorpresa. Vamos a ver cómo están ustedes con eso. En las próximas horas les voy a estar subiendo la tarea, chicos. Y un asunto importante que no habíamos hablado, las horas de consulta, chicos. Las horas de consulta las vamos a tener justamente después de clase. Entonces, si alguien, por ejemplo, cualquier consulta, lo que quieran hablar, lo que hacen es que me escriben y nos conectamos, ya sea a través de la plataforma aquí Zoom o a través de alguna otra plataforma, ¿verdad? Puede ser Teams o yo les envío un link y entonces ahí les atiendo la consulta. La presentación se las voy a compartir justamente ahora. Voy a subir la Tech Digital para que ustedes también la tengan por ahí, ¿verdad? Y voy a tratar de tenerles el material de la clase del jueves, de ser posible mañana mismo, para que ustedes lo puedan tomar anotaciones, como me lo sugirió por ahí Valeria, ¿verdad? No sé qué más, qué otra sugerencia se me escapa, chicos. Profe, en caso de, ¿se podría buscar un horario alterno para la consulta? Es que muchos vieras que a las 9:30 tenemos métodos. Entonces, ok. Entonces sí, vamos a tener que cambiarlo. ¿Y los jueves también tienen métodos? Sí, señor. No, vamos a cambiarlo. Si quieren, veámoslo el jueves, porque otra opción es cambiarlo tal vez en la tarde de martes y jueves. No sé cómo están ustedes. ¿O tienen clases también? En mi algunos caso cursos personal, de 3 en adelante. Sí, yo tengo toda la tarde, pero digamos, ya ahí, o sea, me acomodo
a lo Sí, que porque podría la ser tipo democracia dicta. 1 de la tarde, o si no, definir otra fecha. Podría ser 1 de la tarde, si les parece también. Veámoslo el jueves, a ver. Conversémoslo ahí, piénsenlo un poquito. Y igual, si no les sirve ese horario, o sea, consúltenme, yo saco el rato de alguna manera para poder atenderlos a la hora que sea necesario, chicos, pero no se queden con dudas. La tarea va a estar subida entonces en las próximas horas y voy a de una vez a ponerme al día con todo lo del TEC digital por ahí, chicos. Profe, una consulta. ¿Sí? Como el medio de comunicación, digamos, sería únicamente por correo, ¿verdad? Vea, podemos hacer un grupo por Telegram, si les parece, pero yo no sé si alguien me ayuda con eso. Aquí les voy a anotar mi número telefónico. Pueden llamarme ahí o pueden contactarme, pero yo no sé si podemos dejar un encargado que me ayude con eso, por ahí. Si usted Que lleva el recoja grupo, los profe, teléfonos, y ahí vos. paso el link. Sí, Ok, pasámoslo por ahí, yo me meto y podemos hacer primero un grupo por Telegram. Uso más el Telegram porque me parece un poquito más estable por ahí. Pero igual tengo WhatsApp, pero prefiero que lo hagamos ahí por Telegram. Pueden llamarme ahí, pueden escribirme al correo también, y podemos también utilizar el Zoom como un medio también para realizar cualquier consulta por ahí. Y también, bueno, aunque oficialmente, voy a parar aquí la grabación, ¿verdad?